Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo pesado, sí, pero que debemos conocer y que jamás debemos olvidar una verdad histórica que duele. Me refiero a las atrocidades y el horror de la Unidad 731. ¿Qué fue exactamente la Unidad 731? ¿Y qué clase de hechos inhumanos e indescriptibles se cometieron allí? A partir de ahora, vamos a desentrañar una a una esas verdades impactantes y dolorosas. Esta historia nos recordará por qué debemos recordar el pasado y cuán valiosa es la paz. Primero, entendamos con calma qué fue exactamente la Unidad 731. La Unidad 731 fue una organización ultrasecreta de investigación y desarrollo de guerra biológica bajo el Ejército Imperial japonés. Su nombre oficial era Departamento de Prevención de Epidemias y Abastecimiento de Agua del Ejército de Kwantung. Por el nombre podría parecer una unidad de higiene o gestión de agua, pero en realidad desarrollaba armas biológicas y químicas y, para ello, perpetró crueles e inhumanos experimentos en seres humanos inocentes. Se estableció formalmente en 1936 y tenía su cuartel general en Harbin, provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. Fue fundada por decreto imperial del emperador Hirohito y se afirma que incluso el hermano menor del emperador, el príncipe Mikasa Takahito, sirvió como oficial en la unidad. Todo esto permite entrever el poderoso respaldo del que gozaba y que la raíz de su brutalidad se hundía profundamente en el corazón del imperio japonés. No fue el desvío ocasional de unos fanáticos, fue un crimen organizado. A nivel de Estado, la Unidad 731 no era solo un cuartel general. Su escala y su crueldad superan lo que imaginamos. En Manchuria, en la China continental, en la Corea ocupada y en zonas del sudeste asiático bajo control japonés, operaron en secreto decenas de destacamentos de prevención epidémica y abastecimiento de agua. Todos ellos actuaban bajo el paraguas del llamado Grupo Ishii, dirigido por el teniente general Shiro Ishii, y perpetraban actos destinados a borrar por completo la dignidad humana. En los territorios ocupados, raptaron a innumerables personas y las arrastraron por la fuerza para convertirlas en sujetos de prueba. Su mera existencia llena una de las páginas más oscuras y vergonzosas de la historia humana. Entonces, ¿qué atrocidades concretas se cometieron allí? La realidad desborda los límites de la imaginación. Una serie de experimentos en humanos vivos ejecutados, sin culpa, sin vacilación, sin remordimiento. A continuación, recorreremos con detalle estos hechos impactantes y dolorosos registros de sufrimiento que jamás debemos olvidar. La primera atrocidad fue la disección en vivo y práctica médica. Sin anestesia, abrían cuerpos humanos vivos para observar sus reacciones fisiológicas. El sufrimiento humano no importaba solo los datos de laboratorio. Incluso abrían el vientre de mujeres embarazadas para observar al feto. Son experimentos que ningún ser humano debería siquiera concebir, realizados sin pestañear. ¿Qué se considerara práctica médica cortar un cuerpo vivo y mirar sus órganos es, por sí mismo, aterrador? Se pervirtió la esencia de la medicina y se arrancó de raíz la dignidad humana. Las víctimas morían entre gritos de dolor y sus últimos instantes no eran más que un paso de protocolo experimental. Esta es una advertencia trágica de hasta dónde puede caer la ciencia cuando se despoja de ética y se convierte en instrumento de destrucción.
La segunda atrocidad fue la experimentación biológica y química. La Unidad 731 infectó directamente a seres humanos con patógenos devastadores: peste, cólera, antrax, carbunco, disentería, fiebre tifoidea, entre otros. Inyectaban sustancias contaminadas por la fuerza, obligaban a ingerir alimentos infectados e incluso liberaban pulgas portadoras de patógenos para propagar enfermedades. Registraban la progresión de los males y alegaban buscar vacunas o tratamientos, pero en realidad solo empujaron a innumerables inocentes a una muerte atroz. Utilizar a seres humanos como animales de prueba para crear armas biológicas es uno de los crímenes más salvajes e inmorales de toda la historia. Las víctimas padecían fiebres altas, vómitos, diarreas, hemorragias, dolores que superan lo imaginable mientras el personal observaba y tomaba notas, ajeno a toda compasión o culpa. La tercera atrocidad fue la experimentación con congelaciones en el frío extremo de Manchuria, con temperaturas de 20 a 30 C. La Unidad 731 obligaba a personas a permanecer al aire libre para provocar congelaciones. Luego descongelaban las extremidades con agua caliente, agua fría o paños secos, observando cambios y supuestas recuperaciones. Se decía que el objetivo era saber qué ocurre al exponerse a frío extremo y cómo tratar las congelaciones. Pero lo único que produjo fue dolor extremo y muerte. La carne se gangrenaba, las extremidades eran amputadas y los gritos eran ignorados. En algunos casos, golpeaban con martillos miembros ya congelados. En efecto, se buscaban formas eficientes de destruir cuerpos vivos e infligir dolor, una traición absoluta a la humanidad. La cuarta atrocidad fue el ensayo de armas. Para maximizar el poder destructivo y la eficiencia de las armas desarrolladas, las probaron directamente sobre personas vivas. Granadas, minas, lanzallamas e incluso agentes biológicos y químicos en desarrollo, todo se aplicó a cuerpos humanos para medir su letalidad. Esto revela cuán completamente consideraban a las personas como herramientas o material desechable. Probar armas en seres humanos es un crimen contra la humanidad, incluso en tiempo de guerra, y expone, sin ambigüedades, la deshumanización total de la Unidad 731. Los sujetos eran despedazados por explosiones, quemados vivos por el fuego o asfixiados por gases tóxicos. Sus muertes quedaban registradas como simples datos, sin el menor respeto por su condición humana. La quinta atrocidad fue la preparación para la guerra bacteriológica. No se limitaron a desarrollar patógenos, planificaron de forma sistemática su uso real en combate. Criaron masivamente ratas y pulgas como vectores para propagar la peste y otras enfermedades mortales. Entregaron deliberadamente alimentos y prendas contaminados para provocar brotes y repetían ensayos de diseminación. Esto excedía por completo la experimentación. Era una empresa de matanza masiva, un crimen de guerra explícito. Si sus planes hubieran tenido pleno éxito, incontables inocentes en toda Asia habrían muerto por enfermedad. Trabajaron en bombas cargadas con agentes biológicos y practicaron su dispersión por avión sobre zonas densamente pobladas. El objetivo era desencadenar epidemias para debilitar al enemigo y paralizar la sociedad, una forma de guerra barbárica destinada a expandir el dolor y la muerte. A las víctimas de estos experimentos horrendos, la Unidad 731 las llamaba Maruta, troncos en japonés. El término muestra cómo no veían
a los sujetos como seres humanos, sino como simple material troncos para usar y tirar. Sus nombres eran borrados y reemplazados por una etiqueta deshumanizadora, una prueba palmaria de hasta qué punto la unidad estaba empapada en una mentalidad antihumana. Hubo muchos otros experimentos cuya crueldad desafía toda comprensión. El experimento de cámara de descompresión encerraba a personas en tanques de presión y cambiaba bruscamente la presión para observar la respuesta del cuerpo, cuerpos hinchándose como globos y reventando, mientras todo se registraba con frialdad. También hubo intercambio de sangre y extracción trasplante de órganos. Se inyectaba sangre de otras personas, se extraían órganos y se practicaban trasplantes. Todos estos experimentos pisotearon la dignidad humana y cometieron crímenes atroces en nombre de una supuesta investigación científica. Si hay un infierno físico, probablemente se parece a esto. Allí se estudió y ejecutó de forma sistemática todo tipo de dolor que puede infligirse al cuerpo y la mente